Imagina despertar en un mundo en el que nada parece tener sentido. Las noticias cambian cada minuto, la gente discute sobre todo, y la más mínima crítica puede arruinar reputaciones de la noche a la mañana. La ansiedad parece ser el idioma oficial del planeta, y la sensación de que todo está fuera de control se ha convertido en la nueva normalidad. Pero ahora imagina otra cosa. Imagina despertar en ese mismo mundo, y que nada de eso te afecte. No porque seas frío, distante o indiferente, sino porque has descubierto una forma de vivir en la que nada de lo externo tiene el poder de determinar tu paz interior. Esa idea es tan poderosa, tan absurda y al mismo tiempo tan simple que moldeó imperios, inspiró a gobernantes y consoló a esclavos. Una filosofía que empezó con un naufragio, atravesó guerras, emperadores, siglos de olvido y resurgió con toda su fuerza en el siglo XXI, donde se ha convertido, irónicamente, en una de las armas más efectivas contra la ansiedad moderna. Esa filosofía es el estoicismo. ¿Pero qué es exactamente el estoicismo? ¿Un código moral? ¿Una filosofía de vida? ¿Un conjunto de prácticas psicológicas? ¿O quizá un manual antiguo, oculto a plena vista, esperando ser redescubierto por cada generación que enfrenta su propio caos? Para entenderlo, tenemos que retroceder más de 2 milenios, a una época en la que la filosofía no se estudiaba en las universidades, sino que se aprendía en las calles, enseñada por hombres que, antes de escribir libros, estaban intentando sobrevivir al mundo real. Y todo empieza con un hombre que lo perdió todo. Zenón de Sitio era un comerciante fenicio, dueño de un barco cargado de púrpura tiria, uno de los pigmentos más valiosos del mundo antiguo. Era el tipo de cargamento que podía cambiar la vida de un hombre para siempre. Pero el mar Mediterráneo, como siempre, no tenía ningún respeto por las ambiciones humanas. Una tormenta violenta destruyó el barco, hundió la mercancía y dejó a Zenón sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Desorientado, pobre y a la deriva, llegó a Atenas. Allí, donde muchos solo verían desesperación, él vio oportunidad. Entró en una pequeña librería, quizá buscando refugio, quizá buscando distracción, quizá por pura casualidad, y encontró un mundo entero esperándolo. Zenón empezó a leer sobre Sócrates, el hombre que creía que la virtud valía más que cualquier riqueza, y que el verdadero bien estaba dentro de nosotros. Lo impactó como un rayo. La sabiduría socrática mostró que perder posesiones externas no significa perderte a ti mismo. Y Zenón, que lo había perdido todo, se dio cuenta de que aún tenía lo esencial. De ese encuentro, de un naufragio seguido de un libro, nació una filosofía que cambiaría el destino de millones. Zenón comenzó a estudiar con distintos maestros, absorbiendo ideas diversas hasta que encontró su propia voz. Y cuando por fin decidió enseñar, no eligió templos ni escuelas cerradas para la élite. Eligió la columnata pública de Atenas, la Stoa Poikile, un lugar donde cualquiera podía escuchar sus lecciones. De ahí surgió el nombre de su filosofía: estoicismo. La filosofía de la columnata, la filosofía para todos. Pero lo que enseñaba no era suave ni cómodo. Era una filosofía para tiempos duros, creada por un hombre que conocía el dolor de la pérdida y la fragilidad de la vida. Un hombre que descubrió que lo único imposible de hundir era el carácter. Para Zenón, la vida era simple, no fácil, pero simple. No controlamos el mundo. No controlamos los acontecimientos. No controlamos la economía, la política, la reputación, el comportamiento de otras personas, el clima ni el destino, pero sí controlamos cómo respondemos a lo que sucede. Ese fue su descubrimiento. La diferencia entre el sufrimiento y la serenidad no está en los hechos, sino en las interpretaciones. Esa idea tan pequeña y tan radical comenzó a difundirse. Zenón atrajo estudiantes, luego discípulos, luego seguidores, hasta que su filosofía se convirtió en una fuerza lenta pero poderosa que viajaría por el mundo griego y romano. Pero el estoicismo no se volvería grande solo por sus ideas. Se volvería inmenso por los hombres que las vivieron. Algunos nacieron esclavos,
Otros murieron como emperadores, y cada uno de ellos colocaría un ladrillo distinto en la construcción de esta filosofía que, 2000 años después, sería redescubierta en un mundo lleno de teléfonos inteligentes, redes sociales, crisis e incertidumbre. Un mundo que, irónicamente, necesita el estoicismo tanto como Atenas lo necesitó en su día. El estoicismo podría haber quedado como una simple curiosidad filosófica de Atenas, una de esas ideas que brillan unos años y luego desaparecen para siempre. Pero el destino tenía otros planes. Lo que Zenón empezó bajo la columnata sería llevado a distancias inesperadas por hombres que, como él, veían en la filosofía no un refugio intelectual, sino un arma para sobrevivir a la brutalidad de la vida. Uno de esos hombres nunca conoció la libertad. Se llamaba Epicteto y nació esclavo. Imagina eso, nacer en una condición en la que toda tu vida le pertenece a otra persona, en la que tus talentos, tus palabras, tus actos, incluso tus pensamientos pueden ser castigados, en la que cualquier esperanza de autonomía es solo un engaño. Ese era el mundo en el que creció Epicteto, y aún así, aprendió a ser libre de una manera que pocos hombres lograron jamás. Epicteto fue esclavizado por un administrador imperial en Roma, un hombre violento conocido por su crueldad. Hay relatos de que, en un arrebato de ira, le torció la pierna a Epicteto con tanta fuerza que quedó permanentemente deformada. Es casi imposible imaginar el dolor, la humillación, la injusticia, y sin embargo Epicteto no fue destruido por ello, porque creía profundamente que lo que pueden hacerte al cuerpo nunca puede alcanzar la parte de ti que de verdad importa. De él proviene la frase que ha retumbado a través de los siglos como un rayo moral. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y esto no era teoría. Epicteto vivía esa frase cada día, uno tras otro. Cuando por fin obtuvo su libertad, se dedicó por completo a enseñar. Creía que cualquiera, esclavos, soldados, ricos, pobres, podía alcanzar la libertad interior. Y para eso, solo necesitaban comprender una distinción simple pero necesaria. Existe lo que controlas y existe lo que no controlas. Casi todo el sufrimiento humano, decía, nace de la confusión entre estas dos regiones. No controlas lo que la gente piensa de ti, ni cómo te trata, ni las tragedias que ocurren en el mundo. Pero sí controlas tu respuesta a todo eso. Y es esa respuesta la que define quién eres. Esa era la clave de Epicteto. La verdadera libertad comienza donde termina la ilusión de control. Estas ideas se difundieron entre soldados y ciudadanos romanos y encontraron eco en otra figura central del estoicismo. Un hombre cuyos privilegios eran tan extremos como los sufrimientos de Epicteto y que, aún así, vivía atormentado. Se llamaba Séneca. Si Epicteto representa el alma estoica nacida de la adversidad, Séneca representa el estoicismo dentro del poder, rodeado de riqueza, influencia y peligro. Fue consejero del emperador Nerón, uno de los gobernantes más impredecibles y sanguinarios de la historia de Roma. Vivió en una corte llena de intrigas, traiciones y lujos que podían hacer que cualquier hombre perdiera fácilmente el sentido de la proporción. Séneca, por su parte, parecía vivir en un conflicto permanente. Por un lado, era uno de los hombres más ricos de Roma. Por el otro, escribía sobre sencillez, moderación y autocontrol. Su vida era una cuerda floja moral, y quizá por eso sus escritos son tan poderosos. No son sermones de alguien perfecto, sino confesiones de alguien que lucha a diario contra sus propias debilidades. Decía que desperdiciamos la mayor parte de nuestro tiempo en cosas sin valor y que el problema no es que la vida sea corta, sino que no sabemos usarla. Y dejaba claro que la virtud no es algo que posees, sino algo por lo que luchas cada día. Si Zenón fundó la filosofía, Epicteto le dio un alma y Séneca le dio una voz. Marco Aurelio le daría su forma definitiva. Marco Aurelio no era un filósofo que viviera en relativa comodidad. Era el hombre más poderoso del mundo.
Imagina intentar vivir con serenidad cuando el destino de todo un imperio descansa sobre tus hombros. Roma afrontaba guerras constantes, plagas devastadoras, traiciones de aliados y tragedias personales. Cada decisión que tomaba Marco Aurelio podía salvar o destruir miles de vidas. Y sin embargo, cada día, tarde por la noche, se escribía a sí mismo. No discursos, ni órdenes, ni decretos, sino recordatorios íntimos de cómo debía actuar. Esos escritos, reunidos hoy bajo el nombre de Meditaciones, son uno de los documentos más reveladores de la historia humana. Nos muestran a un hombre rodeado de caos, suplicándose a sí mismo mantenerse firme, justo y compasivo pese a todo. Repetía que nada merece tanto nuestra atención como la mente misma, que todo lo que ocurre es más pequeño que la respuesta que damos, que el universo es movimiento constante, y resistirse a él es sufrir, que nadie puede hacerte daño si no permites que eso entre en tu alma, y que una buena vida es simplemente una vida guiada por la razón y la virtud. Marco Aurelio vivió y gobernó como si cada acto fuera un ejercicio estoico. No hay registro de que abusara de su poder, incluso cuando podría haberlo hecho sin consecuencias. Creía profundamente que el ejemplo de un líder moldea a toda una civilización. Y así, a través de las vidas de estos tres hombres, el esclavo, el senador y el emperador, el estoicismo demostró su verdadera fuerza. Una filosofía que sirve tanto a quienes no tienen nada como a quienes lo tienen todo. Una filosofía que sobrevive al lujo y a la miseria, al poder y a la humillación. Una filosofía hecha para tiempos de paz y tiempos de desesperación, y esa es quizá la razón por la que regresó con tanta fuerza en el siglo XXI, porque nosotros también estamos atravesando nuestro propio período de caos, en el que casi no controlamos nada, excepto a nosotros mismos. Para entender la verdadera fuerza del estoicismo, ahora tenemos que entrar en el centro de todo lo que sostiene esta filosofía. Sus ideas no son complejas. Al contrario, son tan simples que se vuelven casi incómodas. Los estoicos creían que la mayor parte del sufrimiento humano nace no de los hechos externos, sino de nuestra incapacidad para aceptar lo que no depende de nosotros. Y esa idea, aunque repetida por Zenón, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, solo tiene sentido cuando miras el mundo como ellos lo miraban. Los estoicos veían el universo como una gran red de causas y efectos, donde cada acontecimiento, por más aleatorio que parezca, forma parte de un orden mayor. No un orden místico, sino racional. Para ellos, el mundo simplemente es lo que es, y nuestra lucha contra esa realidad es lo que crea la mayor parte de nuestro dolor. Cuando Marco Aurelio escribía, solo en su tienda militar, rodeado de enemigos y epidemias, recordaba eso. Se decía a sí mismo que no tenía sentido desear que el universo fuera distinto. El invierno llegará, quieras o no. La gente te decepcionará, te prepares o no. La muerte llegará, la enfrentes o no. La única libertad real es decidir cómo responder a eso. Esa distinción entre lo que controlamos y lo que no controlamos es quizá la mayor contribución del estoicismo al mundo moderno. Y, al mismo tiempo, la más difícil de practicar. Durante siglos se libraron guerras, cayeron imperios, cambiaron sociedades, pero esta verdad permaneció intacta. La mente humana sufre más por la imaginación que por la realidad. Séneca decía que creamos nuestros propios tormentos. Sufrimos por adelantado, sufrimos por miedo, sufrimos por expectativas, sufrimos por perder lo que nunca tuvimos. Nuestro mayor enemigo no son las tragedias del mundo, sino la historia que nos contamos sobre ellas. Y por eso los estoicos hablan tanto de la razón. No una razón fría y mecánica, sino una razón que ilumina. Una razón que evita que seamos arrastrados por emociones violentas que terminan destruyéndonos. No creían que debiéramos eliminar las emociones. No eran máquinas. Creían que debemos comprender las emociones para no convertirnos en esclavos de ellas. Epicteto decía que la ira nace cuando creemos que alguien nos ha hecho daño. Pero si analizamos con calma, veremos que la mayoría de los insultos son solo una opinión.
y reaccionamos como si fuera un golpe físico, cuando en realidad es solo sonido en el aire. Séneca decía que el miedo exagerado es un problema de la imaginación. Creamos monstruos que no existen y luego huimos de ellos como si fueran reales. Marco Aurelio decía que la tristeza a menudo viene del apego al pasado y que nada en el universo fue hecho para permanecer quieto. Los estoicos no prometían felicidad eterna, prometían serenidad, que es mucho más poderosa. Ser feliz depende de las circunstancias. Ser sereno depende de ti. Es esa serenidad la que le permitió a un hombre como Epicteto, mutilado y humillado, afirmar que nunca fue realmente dañado. Es esa serenidad la que le permitió a Séneca moverse por la corte de Nerón sin volverse loco. Es esa serenidad la que le permitió a Marco Aurelio gobernar un imperio enfermo y devastado por la guerra sin sucumbir a la desesperación. Pero hay otro elemento fundamental en el estoicismo, quizá el más mal entendido: la virtud. Para los estoicos, la virtud no era moralismo. No era seguir reglas rígidas ni intentar ser bueno para parecer justo. La virtud era una consecuencia natural de la razón. Era vivir de acuerdo con lo que sabes que es correcto, incluso cuando nadie está mirando. Zenón creía que la virtud es el único bien verdadero. Todo lo demás, riqueza, salud, poder, estatus, son solo preferibles, pero nunca esenciales. Un hombre virtuoso puede perderlo todo y seguir estando entero. Un hombre sin virtud puede tener todos los bienes del mundo y aún así ser miserable. Para los estoicos, la virtud se divide en 4 formas esenciales: sabiduría, valentía, justicia y templanza. Estas 4 cualidades formaban un equilibrio que no dependía de la riqueza, la educación ni la posición social. Un esclavo podía ser tan virtuoso como un emperador, y muchos lo fueron. El estoicismo perduró durante siglos porque prometía algo que ninguna otra filosofía ofrecía con tanto realismo: no la promesa de controlar el mundo, sino la promesa de controlarte a ti mismo mientras el mundo cambia a tu alrededor. Y esa promesa, como veremos, es el puente que conecta la filosofía antigua con el caos de la modernidad, donde la información se mueve más rápido que nunca, donde las opiniones de la gente nunca han sido tan volátiles y donde la ansiedad se ha convertido en una epidemia invisible. La serenidad estoica, tan difícil y tan necesaria, puede ser precisamente lo que hizo eterna a esta filosofía. Hay un aspecto del estoicismo que siempre le ha parecido extraño a la gente a lo largo de los siglos: la manera casi tranquila en que sus filósofos hablaban de la muerte. Para ellos, la muerte no era un acontecimiento lejano, oculto, negado o temido. Era una compañera constante, una presencia silenciosa que caminaba junto a cada hombre desde el nacimiento. Marco Aurelio se escribía a sí mismo que pensar en la muerte no era morboso, sino claridad. Decía que recordar la propia mortalidad hacía la vida más ligera, porque liberaba a un hombre de la ilusión de un control absoluto. Cuando aceptas que el tiempo es limitado, las ofensas se vuelven pequeñas, las ambiciones innecesarias y el peso de las expectativas de los demás pierde todo sentido. Ningún estoico creía que vivir mucho fuera más importante que vivir bien. Séneca decía que la muerte es solo el momento en que devolvemos al universo lo que nunca fue nuestro, y que mientras estamos vivos, lo más sabio es vivir sin desperdicio, sin distracción, sin permitir que el miedo al final nos encarcele antes de que llegue el momento. Para Epicteto, el miedo a la muerte era un error de juicio. Decía que tememos lo que no entendemos, y que la muerte no es ningún mal, sino solo un cambio natural. Toda la vida está hecha de ciclos: nacer, crecer, envejecer y marcharse. Y ninguno de esos procesos depende de nosotros. El único poder que tenemos es vivir con dignidad dentro del tiempo que se nos ha concedido. Esa serenidad ante la muerte no venía de un desapego frío. Venía de una conciencia profunda de que la vida es frágil y por eso preciosa. Pero el estoicismo no trata solo de aceptar la muerte. Te enseña cómo vivir. Y vivir, para ellos, era un ejercicio diario de disciplina.
El hombre estoico se despertaba cada día como si estuviera haciendo un compromiso consigo mismo. Marco Aurelio escribió al amanecer que debía comenzar el día preparado para encontrarse con personas desagradecidas, egoístas, arrogantes, violentas y equivocadas, y que nada de eso debía cambiarlo. Decía que no podemos esperar que el mundo siga nuestra voluntad. Debemos moldear nuestra voluntad para que encaje en el mundo sin romperse. Esa disciplina no se hacía de fuerza bruta. Se construía con acciones pequeñas. Una palabra dicha con calma, un deseo contenido, un pensamiento reorganizado, una respuesta elegida con cuidado. Los estoicos creían que el carácter se forma en los detalles, no en los grandes momentos. Para Séneca, el gran error de la humanidad era creer que las disciplinas espirituales solo tienen sentido en templos o libros. Decía que el campo de entrenamiento de la persona sabia es la vida ordinaria. Es en el tráfico, en la mesa, en el trabajo, en convivir con gente difícil, en la espera, en la frustración, en el silencio. Es en esos escenarios aparentemente insignificantes donde el estoicismo se pone realmente a prueba, porque es fácil ser virtuoso cuando nada te provoca. Lo difícil es ser virtuoso cuando todo parece empujarte hacia lo contrario. Zenón decía que la virtud no es un estado, sino movimiento constante. No basta con saber qué es lo correcto, hay que practicarlo. Y esa práctica lleva tiempo, lleva errores, lleva paciencia. Los estoicos creían que nadie nace sabio, pero cualquiera puede llegar a serlo. Y es precisamente este carácter universal de la filosofía lo que la mantuvo viva durante tantos siglos. No pertenece a ningún pueblo específico, a ningún momento histórico, a ninguna religión, a ninguna clase social. Es una filosofía construida para el ser humano, cualquier ser humano, que quiera vivir con más claridad, equilibrio y valentía. Pero el estoicismo no se mantuvo vivo solo por sus filósofos, se mantuvo vivo porque resonó con la vida de la gente común. Los soldados romanos llevaban pasajes de Epicteto grabados en pequeñas tablillas de madera. Los comerciantes aprendían de Séneca cómo afrontar pérdidas financieras sin desesperación. Los padres enseñaban a sus hijos que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. E incluso los emperadores se escribían a sí mismos que nada, ninguna victoria, ningún honor, ningún título, era mayor que el control sobre la propia mente. Ese legado atravesó el tiempo como un río subterráneo, fluyendo durante siglos hasta que por fin resurgió en un mundo infinitamente más complejo, acelerado y ruidoso de lo que cualquier estoico podría haber imaginado. Y aún así, sus ideas encajan perfectamente en nuestro tiempo. Quizá porque, pese a toda la tecnología, pese a todo el cambio, el ser humano sigue siendo el mismo, vulnerable, inquieto, lleno de deseos, lleno de miedos, buscando algún tipo de orden en medio de la tormenta. El estoicismo no promete eliminar la tormenta, promete enseñarte a atravesarla sin perderte. Y esa promesa, tan antigua y tan moderna, sigue siendo lo que hace de esta filosofía una de las más poderosas que la humanidad haya creado jamás. A lo largo de los siglos, el estoicismo pareció permanecer latente. No desapareció por completo. Algunos monjes medievales citaban a Séneca. Algunos juristas usaban ideas estoicas para moldear conceptos del derecho natural. Algunos filósofos del Renacimiento intentaron revivir la disciplina. Pero, comparado con su impacto en el mundo antiguo, parecía solo un recuerdo distante. Hasta que llegamos al siglo XXI, un siglo que se mueve demasiado rápido, en el que cada minuto nos bombardean con información, opiniones, noticias y emociones que no son nuestras. Vivimos rodeados de estímulos que nuestros antepasados jamás habrían podido procesar, y cada vez más, el mundo moderno crea una sensación de inestabilidad permanente. El estoicismo encontró, en este escenario, el terreno perfecto para renacer. Quizá porque vivimos en la era de la distracción, y el estoicismo es la filosofía de la claridad. Quizá porque vivimos en la era de la ansiedad, y el estoicismo es la filosofía de la serenidad. Quizá porque vivimos en la era de la indignación,
y el estoicismo es la filosofía del autocontrol. O quizá porque vivimos en la era de la aparente abundancia, y el estoicismo es la filosofía de la esencia. La verdad es que nunca hemos sido tan materialmente libres y tan mentalmente atrapados. El estoicismo lo entendió antes que nosotros. Piensa en el mundo que gobernó Marco Aurelio. Guerras en cada frontera, epidemias devastando a la población, traiciones políticas, muertes en la familia, amenazas constantes. Y aún así, intentaba encontrar un punto de equilibrio dentro de sí mismo. Ahora piensa en nuestro mundo, donde a menudo una simple opinión de alguien en Internet puede arruinarle el ánimo a una persona durante días. Los estoicos dirían que hemos construido prisiones invisibles y llevamos las llaves, pero se nos olvidó dónde las pusimos. La ansiedad moderna tiene muchas formas, pero casi todas nacen de la misma fuente. Intentamos controlar cosas que están fuera de nosotros. Queremos controlar lo que otros piensan, lo que otros hacen, los resultados de nuestras acciones, el futuro de la economía, la opinión pública, los cambios culturales, incluso la interpretación que hacen desconocidos de lo que publicamos. Y cuanto más intentamos controlar, más frágiles nos volvemos. El estoicismo vio eso hace 2000 años. Y por eso tantos jóvenes, profesionales, atletas, emprendedores e incluso psicólogos han encontrado en esta filosofía un lenguaje que tiene sentido. Si Epicteto estuviera vivo, quizá diría que nunca ha habido un momento en la historia en el que el ser humano haya estado tan expuesto al juicio de tantos al mismo tiempo, y que por eso nunca ha necesitado tanto la distinción básica entre lo que depende de nosotros y lo que no. El renacimiento del estoicismo no es una moda, es un regreso a algo que siempre ha estado presente, pero que solo ahora nos damos cuenta de que necesitamos con urgencia. Al mismo tiempo, el estoicismo no se hizo popular solo por su mensaje, sino por su practicidad. No requiere templos, rituales, gurús, meditaciones complejas ni lecturas interminables. Requiere solo atención continua, una especie de vigilancia suave sobre la propia mente. Marco Aurelio decía que cada día deberíamos observar nuestros pensamientos como si fueran visitantes en nuestra casa. Algunos pensamientos entran con buenas intenciones, otros llegan para perturbar, y depende de nosotros decidir cuáles se quedan. En un mundo saturado de estímulos digitales, esa idea se siente casi revolucionaria. Además, el estoicismo ofrece algo que el mundo moderno ha perdido: proporción, la capacidad de distinguir entre lo que es verdaderamente importante y lo que no, entre lo que merece energía y lo que debe descartarse, entre lo que revela el carácter y lo que es solo ruido. Séneca decía que lo que parece gigantesco delante de nosotros suele volverse pequeño cuando se observa desde la distancia. Y hoy, más que nunca, vivimos tan cerca de los problemas que perdemos cualquier sentido de escala. Una crítica se convierte en tragedia. Un retraso se convierte en desesperación. Un error se convierte en derrota. Un comentario anónimo se convierte en una amenaza existencial. El estoicismo te enseña a dar unos pasos atrás, a mirar el conjunto y a recordar que el universo es demasiado vasto para que estas pequeñas perturbaciones tengan el poder que les damos. Y quizá por eso, después de 2000 años, el estoicismo está más vivo que nunca, no como una curiosidad académica, sino como una herramienta de supervivencia psicológica. Porque, en un mundo que puede cambiar de un día para otro, donde no hay garantías, donde cada persona enfrenta batallas invisibles, esta filosofía sigue siendo un faro de racionalidad, valentía y proporción. Una filosofía que nos recuerda que la vida no necesita ser perfecta para ser soportable, y que sereno no es quien vive sin problemas, sino quien ha dejado de ser su esclavo. Si hay algo que el estoicismo intenta enseñarnos, desde los días de Zenón hasta las noches solitarias de Marco Aurelio, es que la vida no es algo que controlas, es algo por lo que te desplazas, y desplazarse por la vida exige valentía, no la valentía heroica de los generales o los poetas,
sino la valentía silenciosa de seguir caminando incluso cuando todo es incierto. Los estoicos nunca prometieron un mundo justo, nunca prometieron que el dolor desaparecería, que los desafíos serían pocos, que la gente siempre sería razonable. Al contrario, creían que la vida está llena de fricciones, contratiempos, pérdidas y sorpresas. Y que el valor de un ser humano no está en lo que logra, sino en la postura que adopta ante lo inevitable. Por eso, el estoicismo habla tanto del carácter. El carácter es lo que queda cuando todo lo demás se derrumba. Es lo que queda cuando la fortuna cambia, cuando la salud falla, cuando las circunstancias se te escapan de las manos. Es la parte de nosotros que no depende del elogio ni del reconocimiento, porque nace desde dentro. Zenón decía que la persona sabia vive en armonía con la naturaleza. Y para él, vivir en armonía no significaba abrazar árboles o meditar en cuevas. Significaba aceptar la realidad tal como es, sin huir de ella, sin distorsionarla, sin exigir que se doblegue a nuestros caprichos. Epicteto reforzaba que nada puede herir de verdad a un hombre que es verdaderamente libre, porque el hombre libre es aquel cuya mente no está gobernada por pasiones, impulsos u opiniones ajenas. Puede ser insultado, puede ser engañado, puede ser derrotado, pero permanece entero, porque su dignidad no depende de las acciones de los demás. Séneca decía que cada día debe tratarse como toda una vida, que deberíamos vivir con intensidad, pero también con serenidad, con ambición, pero también con moderación, con firmeza, pero también con humanidad. Para él, la felicidad no era un estado permanente, era un efecto secundario de vivir bien. Y Marco Aurelio, quizá el más vulnerable de todos, dejaría un testimonio final, que la grandeza de un hombre está directamente ligada a su capacidad de mantenerse calmado mientras el mundo a su alrededor se derrumba. Que no somos responsables del caos externo, pero somos completamente responsables de no convertirnos en algo peor a causa de él. Estas ideas, escritas hace 2000 años, hablan directamente a nuestro tiempo porque, en el fondo, seguimos enfrentando los mismos miedos. Tememos la pérdida, tememos el fracaso, tememos el juicio, tememos la muerte. Y las palabras de los estoicos son como ventanas abiertas en una casa oscura. No expulsan la noche, pero dejan que el aire circule. Lo que el estoicismo nos ofrece no es una vida perfecta, sino una mente capaz de encontrar tranquilidad incluso cuando todo parece fuera de lugar. Nos recuerda que no estamos obligados a reaccionar a todo, que no necesitamos absorber cada crítica, ni creer cada miedo, ni cargar con todo el peso que el mundo pone sobre nuestros hombros. Somos nosotros quienes elegimos lo que se queda dentro de nosotros. Y es esa elección, repetida día tras día, la que transforma la vida de cualquiera. No es una filosofía que exija fe, sino práctica. No te pide cambiar el mundo, solo cambiar tu postura frente a él. El estoicismo sobrevivió a reyes, imperios, epidemias y siglos de olvido porque le habla directamente al corazón humano. Y sigue vivo hoy porque, pese a la tecnología y el progreso, seguimos siendo seres frágiles que buscan alguna forma de estabilidad interior. Zenón, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio no tenían todas las respuestas, pero encontraron una manera de moverse por el mundo sin perderse, y dejaron ese camino abierto para que cualquiera pueda seguirlo. Al final, el estoicismo no trata de ser invencible, trata de ser inquebrantable. No trata de eliminar las emociones, trata de comprenderlas. No trata de controlar la vida, trata de poder atravesarla con dignidad, claridad y valentía. Y quizá, después de tantos siglos, esa es la razón por la que seguimos volviendo a esta filosofía, porque nos recuerda que, pese a todo, pese al caos, pese a la incertidumbre, hay algo dentro de nosotros que puede permanecer en paz, y esa paz, silenciosa, disciplinada, resiliente, es la forma más pura de libertad que un ser humano puede alcanzar.